vida, salud de Jesús sobre cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Alabado sea el nombre de Jesús. El tema que el Señor me ha dado para esta mañana, mañana todavía, el propósito del Espíritu Santo. Amén. Este viene siendo como la segunda parte de algo que yo traje anteriormente. El propósito del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos a ver cuál es el propósito del Espíritu Santo en este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Dios. Doy gracias a Dios porque todavía tengo nervios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando mi hermano comenzó a orar, pensé que me iba a dar un infarto porque me dio una taquicardia tan fuerte en el corazón. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Juan 8, verso 16, 8. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios para honrar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me voy a quitar esto. Gloria al nombre de Jesús. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Demos gracias a Dios por la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre, en esta mañana. Señor, te exaltamos, te damos la honra, la gloria, la exaltación, porque tú, Dios mío, lo mereces. Mi alma adora, bendice, glorifique, exalta, Dios mío, tu nombre. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder, por tu gloria, por tu magnificencia, Dios mío, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Oh, bendito sea tu nombre. Oh, Señor, Dios mío, obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por medio del mensaje. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender la supereminente grandeza de tu poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, Padre, por medio del mensaje, Señor, Dios mío, sana, salva, alimenta, edifica, restaura a tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Úsame como un instrumento útil para la gloria y la obra de tu nombre, Señor. Que mi palabra, Señor, mío, Padre de la gloria, puedan ser entendidas, Señor, Dios mío, Padre de la gloria, aunque no son mías sino tuyas, Señor, porque tú, Dios mío, eres, Señor, Dios mío, Padre de la gloria, el todo en todo, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. Pueden sentarse. Gloria al nombre de Jesús. Como ya le hemos dicho, el propósito del Espíritu Santo en este mundo y en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Todos conocemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros, como seres humanos, estamos compuestos de alma, espíritu y cuerpo, o espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque así nos hizo el Señor. La palabra del Señor dice que cuando Dios iba a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Llevamos en nosotros el soplo del Señor en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero, lamentablemente, cuando Adán y Eva fallaron, pecaron, desobedecieron al Señor, erraron al blanco, lamentablemente hubo una separación, hubo lo que fue un divorcio entre el hombre y Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero todos conocemos que ya el Señor, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el Señor fundara todo, incluso desde antes de hacer a los ángeles, desde la eternidad, ya el Señor tenía planificado de que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra y muriera por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor
Y así como los hijos participaron de sangre y de carne, era necesario de que Él también participara de lo mismo. Por consiguiente, nuestro Señor Jesucristo vino conforme a como nosotros nacemos en esta tierra, del vientre de una mujer, y nace en esta tierra, ¿verdad que sí? Como nosotros nacemos, dura 30 años, a los 30 años se manifiesta como el Hijo de Dios vivo y comienza a predicar. Lo primero que comienza nuestro Señor Jesucristo a decir es lo mismo que dijo Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de Cristo en esta tierra era de revelar el propósito del Padre en el cielo. El propósito de Jesucristo en esta tierra era de manifestar todo lo que el Padre le había enseñado en el reino de los cielos, y eso vino a hacer con sus discípulos, y sus discípulos luego lo pasaron a nosotros. Pero cuando Jesús estuvo con los discípulos, le dijo que no se preocuparan, porque a pesar de que Él iba a morir y de que Él iba a resucitar y que iba a ascender al cielo, Él no lo dejaría solo, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo iba a venir con un propósito a la tierra, y es lo que acabamos de leer, como dice aquí en Juan capítulo 16, verso 8. Le dice el Señor: y cuando venga, pero veo el 7, lo voy a leer primero desde el verso 4, ya la parte B. Esto no es lo que dije, esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntad: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, que nuestro Señor Jesucristo le está advirtiendo, le está diciendo, le está dando bálsamo en el corazón a los apóstoles, a los discípulos que estaban con Él, de que Él se tenía que ir, de que Él tenía que volver al lugar donde Él estaba anteriormente. Y dice que se llenó de tristeza el corazón de ellos, porque es bien difícil cuando ya tú tienes una relación con alguien muy cercana, como en el caso de los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, que Él le diga que se va y lo va a dejar. Ya tengo 3 años y medio compartiendo contigo, Señor, me imagino en el corazón de los discípulos, en su pensamiento, y ahora tú dices que te vas y nos vas a dejar solo. ¿Qué va a ser de nuestra vida? Nosotros como cristianos, cuando venimos al Señor y tenemos un encuentro con el Señor, llega un momento en que nosotros decimos: si yo me voy al mundo, ¿qué será de mí sin el Señor? Todo el que ha nacido de nuevo, y el enemigo posiblemente venga y lo tiente con algo, y tú dices: pero si yo me voy de la iglesia, ¿qué yo voy a hacer en el mundo? Yo no me encuentro en el mundo, porque ya yo he entendido que al Señor que yo le sirvo, uno soy con Él. Como Jesús lo dijo: mi Padre y yo somos uno, y vosotros conmigo también somos uno. Nosotros somos uno con el Señor, y ya dependemos de Dios, dependemos de esa cobertura, de esa relación, de esa intimidad que nosotros a diario tenemos con el Señor. Y por más lejos que posiblemente usted se pueda encontrar de la presencia del Señor, aparentemente, al final usted termina reconociendo que hay un vacío en su corazón cuando usted se aparta de Dios, aunque sea por un afán de esta tierra. Cuando usted muchas veces deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la Biblia, hay un momento en tu vida que tú dices: yo siento que me falta la presencia de mi Dios. Yo siento que me falta una comunión íntima con aquel que me ha redimido, con aquel que me ha salvado. Por eso los discípulos se llenaron de tanta tristeza en su corazón, porque sabían que el que estaba delante de ellos era alguien fundamental para su vida espiritual. Era alguien que ya había hecho un vínculo tan perfecto con ellos, que ellos lo veían a Él, a pesar de su corta edad de 30 y pico de años, de nuestro Señor Jesucristo, lo veían como un Padre espiritual. Y eso me recuerda lo que sucedió con el faraón y José. Dice José, un muchacho de menos de 40 años, el faraón lo veía como un padre, porque ya había hecho un vínculo con él tan fuerte, y veía la gloria de Dios y la presencia del Señor en él y la gracia de Dios en él, que él lo veía como un padre por la sabiduría que ese joven tenía. Y lo hemos sucedido con los discípulos. Veían tanto poder
y tanta sinceridad, tanta verdad y tantas cosas maravillosas, buenas en el Señor Jesucristo, y no encontraban nada en la cual ellos pudieran avergonzarse, que ellos lo veían como un Padre Jesucristo, lo veían como un hermano, lo veían como un todo a Él. Y entonces se llenaron de tristeza, se llenaron tanto, para decirlo así, luto en su corazón. Pero Jesús le dice, y cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El propósito del Espíritu Santo en esta tierra es de convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no está en la predicación de alguien, lamentablemente esa persona no va a ser recibida de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces nosotros usamos el Espíritu Santo para un sinnúmero de cosas, pero el propósito del Espíritu Santo es ese hacerle entender al hombre en esta tierra de que tiene que arrepentirse de sus pecados, que tiene que reconocer que el Hijo de Dios Jesucristo vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, y que por esa sangre podemos entrar y que tenemos entrada al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro en el día de la aflicción. El Espíritu Santo vino a darnos a entender a nosotros de que debemos de apartarnos del pecado, de que debemos de apartarnos de lo que a Dios no le agrada, y llevarnos entonces hacia toda verdad y hacia toda justicia. Por eso la palabra del Señor dice que por torpes que seamos no nos desviaremos del camino, porque el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro ayudador. Por eso nosotros debemos de tener un vínculo con el Espíritu Santo y entender cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos de ser llenos del fruto del Espíritu Santo, y ese fruto alimentará a los demás. Gloria al nombre de Jesús. El que no se llena del Espíritu Santo, lamentablemente, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y la palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, se va el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y usted ha nacido de nuevo, comienza a caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Comienza a tener misericordia de los que están alrededor suyo, de sus hermanos, de los que no son sus hermanos. Porque el Espíritu Santo pone en nosotros ese amor, esa misericordia. El Padre hace salir el sol para justos e injustos. El propósito de nosotros no es mandar a nadie para el infierno. El propósito de nosotros no es decirle a la persona, mira, te va para el infierno. El propósito de nosotros es predicar a Cristo muerto y crucificado, que la persona entienda quién es Jesucristo. Usted sale a la calle y le pregunta a la persona, ¿tú crees que tú eres pecador? Y te van a decir que sí, porque todo el mundo sabe la condición que se encuentra. Pero cuando usted va y le dice, mira, Jesucristo, el Hijo de Dios, te ama, y no importa en la condición que tú te encuentres, Él dijo que venir a mí todo lo que esté encargado y trabajado, y yo lo haré descansar. Esa persona dice, wow, porque yo lo he vivido. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al principio, el que mi padre en la fe, iba pasando alguien frente a donde nosotros trabajábamos, y él le dijo a ese muchacho, mira, Jesucristo te ama. Y el muchacho se devolvió y me dijo, ¿Jesucristo me ama? A mí nadie me ama. Y dice, Jesucristo te ama. Y recuerda lo importante que tú eres para Dios, siempre el Espíritu Santo. Y ese muchacho se fue en lágrimas. Se fue en lágrimas, porque eso es lo que el hombre necesita, que se le hable del amor, que se le hable de la misericordia, que se le hable que hay una oportunidad para ellos, para arrepentirse, convertirse y venir a los pies de Jesucristo, arrepentidos y convertidos, para que su corazón sean salvos, para que su vida, su alma sea salva. Y ese es el propósito del Espíritu Santo. Cristo, cuando estuvo en la tierra, a lo único que le dio con el látigo, para decirlo así, fue a los fariseos, porque conocían la palabra. Pero al pueblo que no conocía, tenía misericordia de ellos. Y ese es el propósito, hermano. El propósito es enseñar la palabra pero con amor, con respeto, ¿verdad que sí? Enseñarle a los hermanos que el propósito del Espíritu Santo es que usted pueda alcanzar esa madurez espiritual que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver lo que dice ahí mismo en Juan capítulo 20, verso 22, dice lo siguiente. Gloria al nombre de Jesús. Juan 20, 22 dice:
Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló antes de irse, ya él había resucitado. Y él sopló. Ustedes recuerdan que en el libro Adán todavía no era Adán, sino que era un muñeco. ¿Qué hizo el Padre en la nariz de Adán? Sopló aliento de vida. Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el segundo de la Trinidad, el hombre ya estaba muerto en pecados y delitos. El hombre había perdido no toda la esencia de Dios por una parte de ella. Y Cristo viene y sobre los discípulos sopla lo que ellos habían perdido por su padre Adán. Y dice: voy a soplar nuevamente sobre ellos para traer en ellos nuevamente un acercamiento entre mi Padre y ellos. Ya Cristo lo hizo por medio de la cruz del Calvario, por medio de su sangre, pero faltaba algo. Faltaba ese soplo, faltaba que la tercera persona de la Trinidad se involucrara en esa nueva creación, en ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso sopla en ellos. Y dice que luego de ahí, ustedes todos conocen en Hechos capítulo 2, que lo vamos a leer, cómo el Espíritu Santo vino y completó la consumación de lo que el Padre ya había hecho en el cielo, el Hijo aquí en la tierra, y luego desciende el Espíritu Santo y termina la consumación de lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 2. Dándonos a entender a nosotros que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y todo lo que Dios hace, lo hace con un patrón. Dios no se sale de su palabra, ni se sale de su propósito. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es fundamental para nosotros. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos soplar al Espíritu Santo? Conociendo la palabra del Señor, sometiéndonos a la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos algo, aún pensando de que lo estamos haciendo para la gloria de Dios y no lo hacemos conforme a la palabra del Señor, estamos deshonrando a Dios. Cuando nosotros nos servimos de bendición para los que están afuera como para los que están adentro y servimos de piedra de tropiezo, usted no está honrando al Espíritu Santo de Dios, usted no está honrando a Dios. Entonces, Jesucristo se sometió en todo al Padre. Jesucristo no vino a hacer nada por su propia voluntad. Todo lo que hizo, lo hizo porque lo aprendió del Padre. El Espíritu Santo vino. Y todo lo que el Espíritu Santo, fíjense que Jesucristo vino y honró al Padre. Y ahora el Espíritu Santo viene y honra al Hijo. Porque ahora el Espíritu Santo lo que hace es predicar por medio de nosotros, ¿verdad? Por medio de la llenura del Espíritu Santo en la vida de nosotros, para que el Hijo sea honrado delante de los hombres. Porque el Espíritu Santo desciende y convierte al hombre de pecado, de justicia y de juicio, le muestra que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso en el Antiguo Testamento, el nombre que se conoce, Jehová, y en el Nuevo no aparece, aparece el nombre del Padre. Porque el Padre le plujo que así como el Hijo lo honró en la tierra, y el Padre honra a lo que le honra. Ahora el Padre dice: mira, me cambio mi nombre y solamente díganme Padre. Ahora ustedes van a honrar al Hijo. Y por eso el Hijo, el nombre que se menciona en el Nuevo Testamento es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el Padre se quita su nombre y le da un nombre al Hijo ahora que es sobre todo nombre. Para que en el nombre del Hijo de Dios se nombre toda rodilla que tiene el cielo y la tierra y bajo de él. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Dios. Entonces, aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 2, fíjense lo que dice. Hechos capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Algo fundamental en la iglesia. Unánimes y juntos, no usted por allá y el otro por acá. En la iglesia, lamentablemente hay división, pero no debería de ser así. Porque ¿qué Jesucristo dijo? Mi Padre y yo, uno somos. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, no es mío, es de Dios. Y lo que el pastor tiene, no es de él, es de mi Padre. Entonces debemos de ser uno. Nunca he visto un pie caminando lejos del cuerpo, ni un oído caminando lejos de la cabeza, o escuchando en este caso, sino que estaban todos juntos. Y así mismo debemos de ser nosotros como iglesia. Hermano, la Biblia dice que no tenemos lucha con sangre. El hermano Moisés no es mi enemigo. El hermano Moisés yo no le voy a hacer la guerra porque él es mi hermano. Al único que yo tengo que hacerle la guerra
Es al diablo. Pero la iglesia no ha entendido eso. ¿Por qué? Porque no han llegado a la altura que el Espíritu Santo quiere que nosotros lleguemos. En esa altura. Unánimes y juntos. Hay propósito. Hay presencia. Hay cumplimiento de la palabra profética del Señor. En Joel capítulo 2, verso 28 dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero para poder derramar de mi espíritu sobre toda carne es necesario que la iglesia entienda que debe de estar unánime y junto. De lo contrario, mi propósito no se puede cumplir. ¿Cómo se cumple mi propósito en alguien que no está de acuerdo a la palabra que yo he transmitido por medio de los profetas y por medio de los apóstoles? Yo no puedo violar mi palabra, dice el Señor. ¿Cómo usted puede conquistar el corazón de Dios sometiéndose a la palabra del Señor? ¿Cómo usted puede hacer que la manifestación, la gloria de Dios llegue a su vida y usted ve la mano de Dios obrando sometiéndose a la palabra del Señor? No hay otra forma. A Dios nosotros no lo vamos a agradar haciendo la cosa como yo crea, sino como dice su palabra. Y sometiéndonos a la palabra del Señor y haciendo lo que el Señor dice en su palabra. Por eso el Espíritu Santo vino a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo vino a guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Amén. Y dice que todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos unánimes y juntos. Aleluya. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su familia? Unánime y juntos. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en la iglesia? Unánimes y juntos. ¿Usted quiere ver la manifestación del Espíritu Santo en su vida de una manera real, no artificial ni aprendida? Unánimes y juntos. De lo contrario, usted no va a ver nada. Y usted puede ver cierta manifestación quizá en su vida, pero no es esa la dimensión que Dios quiere en la vida de nosotros. Dios quiere darnos más. Pero cuando el Señor nos dará más, cuando nosotros entendamos este principio bíblico. De lo contrario, no veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Dice, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, ellos comenzaron a hablar en otros idiomas en este caso. Y había un sinnúmero de personas en ese lugar que no eran judíos, pero que habían nacido en otras regiones del Imperio Romano. Y cuando escucharon que ellos comenzaron a testificar de la grandeza de Dios, decían, y no son estos hombres judíos, posiblemente personas del burgo, que ni siquiera tienen un conocimiento, porque en las expresiones tú te das cuenta. Cuando una persona es estudiada y otra no es tan estudiada, tú dices, no, mira, él tiene conocimiento, pero como que en la manera de hablar, quizás no menciona las S, no menciona la R, y se ve que es una persona humilde, y ellos entendieron. Pero cuando ellos vieron que esa persona que no era letrada y que no posiblemente nunca habían salido de Jerusalén, ni que había tampoco un instituto de idioma para enseñarle, ¿qué hicieron? Dice, pero espérate, la gloria de Dios está en ese lugar. Al principio no lo entienden y lo que creen es que están borrachos. Y Pedro es lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a mí me trae confusión. Ustedes ven algunos hermanos que lamentablemente salen y en vez de edificar lo que hace es que destruyen, y ese no era el propósito de Dios. Salen y en vez de ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a transmitir la palabra de Dios que se pueda entender, que puedan comprender lo que están afuera, que usted le hable de una manera correcta, muchas veces lo que hacen es que dicen, yo no me voy a convertir porque es una partida de locos. Una cosa es que el mundo piense que estemos locos porque no actuamos de acuerdo a cómo ellos actúan, a que nosotros nos volvamos como si nosotros fuéramos locos, haciendo cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. Aquí cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, ninguno de ellos comenzaron a dar golpes de carácter, ni comenzaron a vocear, ni comenzaron a hacer un sinnúmero de cosas que hoy en día lo que hace es que avergüenza a la iglesia. Cuando usted ve todo ese tipo de manifestación y a veces está predicando y no se entiende ni siquiera lo que se está diciendo, hermano, el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino a traer confusión.
El Espíritu Santo vino a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y la manera para que el Espíritu Santo pueda redarguir es que la palabra pueda salir de una manera fluida, entendida, para que los que escuchan puedan entender, comprender el mensaje que se está hablando y se puedan convertir. Si no, no hay otra forma. El propósito no es que usted vocee. Mientras usted vocee, usted cree que la persona más se va a convertir. No, hermano. Es que cuando usted hable, el Espíritu Santo pueda entrar al corazón de esa persona por medio de las Escrituras. Cuando usted le diga, usted que está afuera, usted que va caminando, recuerde que Jesucristo vino y murió por usted en la cruz del Calvario. Aunque usted esté cargado de pecado, aunque usted tenga esto o lo otro, Jesucristo dijo, venid a mí. Jesucristo lo va a libertar. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, olvídese de lo pasado que usted ha hecho, venga al Señor, arrepiéntase de sus pecados y el Señor lo restaurará. Ese que está allá, que está escuchando esta palabra, posiblemente en el siglo apacible, por el Espíritu Santo el que está orando, viene llorando y dice, yo quiero aceptar a Jesucristo, y se lo voy a comprobar bíblicamente. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo y decían que estaban borrachos, ¿qué hizo Pedro? Miren lo que dice aquí, bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. En el verso 13 dice lo siguiente: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y le habló diciendo, varones judíos. ¿Cómo estaba hablando Pedro? Suave, tranquilo, ¿verdad? Posiblemente con un poquito de tono alto, porque había muchas personas, pero que era un tono entendible. Dice, oigan lo que le dice, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Dice entonces el verso 15, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí el apóstol Pedro comienza a predicar tranquilo, y los que estaban ahí, que comenzaron a escuchar a este hombre del vulgo, sin mucha letra, sin mucho conocimiento, no un doctor, ni un maestro, ni un fariseo, ni un escriba, sino un hombre del vulgo, un hombre sencillo, y comienza a hablar de esta profecía. Pero sucedía algo. Este hombre, que era del vulgo, que no tenía mucho conocimiento, estaba lleno del Espíritu Santo y del propósito de Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a poner gracia en la palabra del apóstol Pedro. Y los que estaban ahí no pudieron moverse, sino que tuvieron que prestar atención a lo que salía de la boca de este hombre, porque no era un hombre común y corriente como los demás que predicaban anteriormente. Era un hombre que había entrado en el propósito de Dios, que era de ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a obrar en los corazones de los que estaban presentes en ese momento. Ustedes recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y iban dos camino a Emaús, y Jesús se le paró al lado y comenzó a caminar con ellos. Después que Jesús se le desaparece, ¿verdad? Que estaba en la cena y parte el pan, y Jesús se desapareció. ¿Qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón mientras Él nos abría las Escrituras? ¿No había un fuego en nuestro interior cuando Él nos hablaba acerca de las Escrituras? Y eso sucedió en el libro de los Hechos. Cuando Pedro comenzó a hablar y comenzó a profetizar de lo que ya estaba escrito en el libro de Joel, y comienza a hablar, le dice que ellos comenzaron a compungirse en su corazón. Y fíjense lo que dice aquí, verso 15, ya lo leímos, dice el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Todo el mundo conocía a Jesús. Fíjense que Él comienza a hablar de quién, de Jesucristo, y comienza a hablar de una manera entendible, de una manera clara, precisa, concisa, de que los que estuvieran presentes ahí pudieran entender, porque ese es el propósito del Espíritu Santo, hermano. El propósito del Espíritu Santo es que todo lo que salga de la boca de nosotros para la edificación de los que están adentro como de los que están afuera sea entendible. Usted no hace nada, hermano, compararse aquí, hablar 3 horas, hablar de lengua, y que todos los que estén ahí no entiendan lo que usted está diciendo.
¿Qué usted hace con eso? Pararse afuera y comenzar a hablar. ¿Y qué dijo? No dijo nada. ¿Qué piensan los que están afuera? Que estamos locos, no estamos locos. Si estamos locos para hablar con el Señor. Pero nosotros hacemos, si hacemos la cosa correctamente, como el Señor manda, no nos van a decir locos porque andamos haciendo desórdenes en la calle, sino que vamos a hacer la cosa correctamente y el que está afuera va a querer de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué la gente afuera muchas veces critica al cristiano? Es porque no se fundamenta muchas veces la palabra del Señor. Si nosotros nos fundamentáramos en la doctrina de los apóstoles y profetas, no tuviéramos tantos problemas dentro de la iglesia. Si tenemos tantos problemas dentro de la iglesia, es porque no hemos olvidado de las Escrituras. ¿O no es así? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el propósito. Si usted se sale de ahí, lamentablemente, por más conocimiento, por más líder que usted sea, por más unción que aparentemente usted pueda tener, lamentablemente Dios no lo va a respaldar, porque Dios va a respaldar lo que esté de acuerdo a su palabra. A Dios no le llena a una persona que hable lengua el día entero y no se someta a su palabra, que hable lengua el día entero, que dance el día entero y odie a sus hermanos, que hable lengua el día entero y critique, aborrezca, en vez de edificar a sus hermanos. Y el propósito de la palabra es edificar a la iglesia. Y es que la iglesia pueda entender cuál es la supereminente grandeza del poder que Dios ha derramado sobre usted y la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice en el verso 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense que aquí se compungieron en su corazón. Ya Pedro le había hablado todo lo que decía las Escrituras acerca del Mesías. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito del Espíritu Santo es llevar ¿a quién? Al hombre, al pecado, ¿verdad? Redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? No es hacer lo mismo que hace el Espíritu Santo, en cierta manera. El propósito de nosotros es predicar a Cristo, a este muerto y crucificado. Ese es el propósito. Yo dije que no iba a hablar, pero voy a hablar. Hay un sinnúmero de hermanos que lamentablemente andan por ahí, que en vez de edificar, lo que están haciendo están destruyendo. Y saben, los Rabacucos creo que se llaman, y otros más. Hermano, los fariseos eran alguien tan estricto que se olvidaban del amor y la misericordia. Y la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo se sentaba con prostitutas, con rameras, con delincuentes, con todo el mundo. Y los fariseos no lo hacían porque pensaban que se iban a contaminar, que eran los más santos del mundo. Y Jesucristo dijo: mira, si yo no le predico a esos que están enfermos, ¿quién le va a predicar? ¿Cómo se van a salvar? Porque si el médico tiene la profesión y se queda en su casa y no le ejerce en el hospital donde están los enfermos, de nada sirve. El propósito de nosotros es predicarle a los que están afuera. No es destruir a la iglesia, no es de salir allá afuera y comenzar a decir en una campaña: no, porque los hermanos que se realizan se van para el infierno. Hermano, Dios no nos mandó a nosotros a esto. Dios nos mandó a predicar a Jesucristo muerto y crucificado. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar vida a usted, a mí, de lo malo que nosotros podamos hacer en un momento determinado. Predique la palabra y olvídese. El Espíritu Santo va a obrar en la vida de cada quien. Hay personas que estaban atadas en la droga, en el robo, en un sinnúmero de pecados. Y cuando la palabra de Dios entró en la vida de ese hombre y de esa mujer, ¿quién se encargó de transformar, de restaurar, de aborrecer lo que hacía antes? No fue el Espíritu Santo que vino y puso en orden la vida pecaminosa que tenía ese hombre y esa mujer. Es el Espíritu Santo que va a obrar en la vida y en el corazón de la persona. No usted ni yo. Predique y deje de criticar. Hable la palabra del Señor y el Señor se encargará de poner en orden a su iglesia. Pero a veces queremos ser Dios. Esta tarde mandamos al diablo hasta para el infierno. ¿Quién es usted? El único que ha mandado para el infierno es Dios. Pero lo hacemos en nuestra ignorancia porque no nos sometemos a la palabra del Señor. Digo,
No dice la palabra del Señor que el ángel vendrá y batalá por 1000 años y luego será desatado por un poco de tiempo para ir a la batalla contra Cristo, la ciudad santa, ¿verdad? Y reunirá a un poco de las naciones que quedan para ir en contra del Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesucristo luego lo va a tirar al lago de alguien, con fuego y azufre por la eternidad. O sea, el que va a juzgar al diablo al final es Dios. Entonces, el propósito de nosotros es predicar a Jesucristo. Predicar la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mira, yo me he propuesto entre vosotros no saber nada, solamente a Cristo muerto y crucificado. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? Entonces, si nosotros nos fundamentamos en la palabra, los que están afuera van verdaderamente a venir al Señor. Y en vez, Jesús le dijo a los fariseos: miren, ustedes ni entran y dejan que los demás entren. Y le ponen carga que ni ustedes pueden llevar. Y eso está pasando hoy en día. Le quieren poner carga a los hermanitos tan grandes que ni ellos, esos hipócritas, y me disculpan, la pueden llevar, hermano. Hermano, usted quiere ponerle carga a otro y ni usted mismo la puede llevar. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Y usted siga predicando y olvídese de estar diciendo lo que no tengo que decir. Sacando de contexto la palabra del Señor. Te buscan un texto, no leen el contexto entero y te dicen una cosa que ni siquiera Dios lo está diciendo. ¿Quién juzgará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará? Mira, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar a nosotros del amor de Dios que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria. Cuando Dios ha entrado en la vida y en el corazón de un hombre y una mujer, ese hombre y esa mujer es transformado. Usted es santo, pero usted no es un ángel que no peca. Usted a diario, ustedes saben por qué a Jesucristo le lavaron los pies con perfume, porque Cristo era rey y no pecaba. Y el caminar simboliza, se ensucia los pies. En este caso nosotros, Cristo nos enseñó que cuando Él le lavó los pies a los discípulos y Pedro le dijo: tú no me vas a bañar a mí, tú no me vas a lavar los pies. Mira, si tú no te lavas los pies, tú no tendrás parte conmigo. ¿Qué le dijo Pedro? Espérate, Señor, no solo mis pies, sino mi cabeza, mi cuerpo, vaya. Jesucristo le dijo: mira, el que está limpio no necesita lavarse, sino solamente los pies. ¿Y por qué los pies? Porque a diario caminamos y nos ensuciamos los pies y tenemos que ir a la sangre de Cristo para limpiarnos cada día. Gloria a Dios. Es así, hermano. Hay algunos que se creen que, yo soy el santurrón. Hermano, si usted es santo y camina en santidad es porque Dios lo ayuda. Esto no es del que quiere ni del que puede, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si usted hoy en día y yo somos algo, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y el Señor dice: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿O no dice esto la palabra del Señor? ¿Cuál es la oración que nosotros debemos de hacer? Señor, ten misericordia de mí, como dijo el publicano cuando estaba con el fariseo. Señor, te doy gracias, porque no soy pecador, ladrón, no sé yo qué, como menospreciando el que estaba al lado. Y ese que estaba al lado tenía el corazón humillado y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Yo soy pecador, ten misericordia de mí, ayúdame, lávame en tu sangre. Y el Señor dijo: mira, ese que se humilló salió justificado, y aquel que se creía la gran cosa no salió humillado, no salió perdonado, porque él creía que era por lo que él hacía. Y esto no es por lo que tú haces, esto es por lo que yo hice en la cruz del Calvario. Ese es el propósito del Espíritu Santo, llevarnos a nosotros hacia toda verdad y hacia toda justicia. Ese es el propósito del Espíritu Santo, de que nosotros hablemos del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque con lo único que el hombre limpiará su camino, y como decía nuestra hermana ayer en la predicación, ¿cómo limpiar el joven su camino? Y para ponerlo en sentido general, todo el mundo, y guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única que me alumbra para yo no tropezar y caer en un hoyo es la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que irte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina y paciencia, porque hay que tener paciencia. Eso es como el que siembra. Yo nunca he sembrado,
Pero el agricultor sabe que cuando siembra es un proceso que no le va a durar posiblemente 1 ni 2 semanas, posiblemente meses. Pero el sembrador poquito a poquito va sembrando, va quitando la maleza que está al lado de lo que él sembró. Y con el tiempo nace, ¿verdad que sí?, el árbol, pero todavía no da fruto. Tiene que seguir esperando muchas veces. Y luego entonces que da fruto. Así mismo somos nosotros. Nosotros ya hemos muerto, porque la semilla para poder germinar tiene que morir. Tiene que ser sembrada. Y luego que es sembrada, entonces tiene que pasar por el proceso de la pudrición, de la muerte. Y luego que pudre, que muere, entonces que nace algo nuevo, es que nace un nuevo árbol. Así somos nosotros. Hemos muerto en nuestros delitos y pecados, hemos sido crucificados con Jesús, hemos sido sepultados en las aguas el día del bautismo. Y ahora hemos nacido y hemos sido creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero esto es un proceso donde vamos poquito a poquito, y el Señor, por medio del Espíritu Santo y de su palabra, es que va quitando todo, ¿verdad que sí? Y que va poniendo en nosotros ese querer como el hacer, como por su buena voluntad. Y cuando nosotros vamos a ser perfeccionados ya, cuando tengamos un cuerpo glorificado, pero mientras estemos en este cuerpo carnal, ¿qué Pablo dijo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, sino lo que aborrezco. Muchas veces yo quiero hacer cosas y no lo hago, sino que hago lo que aborrezco. Y al final, cuando tú haces lo que tú aborreces, porque la carne muchas veces te lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, al final cuando tú cometes el pecado, tú te sientes tan mal porque ofendiste al Espíritu Santo que está dentro de ti. Tú no te sientes mal porque tú eres bueno, sino porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te compunge y te dice: fallaste, arrepiéntete, humíllate, y la sangre de Jesucristo te va a limpiar y te va a restaurar. Es por eso, hermano, aquí no creamos que somos fuertes porque somos fuertes. Si nosotros tenemos fuerza, como el apóstol Pablo dice, todo lo puede Cristo que me fortalece. Él es el que nos fortalece a nosotros. Él es el que nos ayuda a nosotros. De lo contrario, hay muchos que se creen grandes, hermano. Aquí no hay nadie grande, aquí el único grande se llama Dios. Aquí todos somos hermanos. ¿Y qué le dijo el ángel cuando se le apareció a Juan en el libro de Apocalipsis? Mira, no te arrodilles, espérate, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Aquí nosotros somos consiervos uno de los otros. Y el mismo apóstol Pablo dice, para que no nos creamos que somos grandes, dice que miremos a nuestro hermano como superior a nosotros. Cuando nosotros entendemos el principio de que el hermano es superior a mí, nunca va a llegar el orgullo ni la prepotencia al lado del hermano. Ah, no, porque yo soy lo más grande, yo soy el que más sé. Pastor, yo soy el que más sé. Yo lo miro por ahí. Cuando usted hace eso, Dios no está con usted, y todavía la luz del Evangelio de Jesucristo no ha nacido en su corazón. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo primero que hace es que nos humilla. La humillación constante me enseña humildad. Y la humildad me prepara para la cruz. Nadie puede ir a la cruz si antes no es humilde. Por eso Jesús dijo: mira, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Gloria. Yo creo que ya le he dicho en otras ocasiones, cuando yo me congregaba en la otra congregación, había un cantante que era grande y bueno, para el mundo y para la iglesia aparentemente. Y Dios me dijo a mí, siendo yo nuevo creyente, me dije a él que dije yo, que yo soy manso y humilde de corazón. Y yo, Señor, pero oye, mira, pues eso se ve y dile, y yo, tú sabes, diciéndole que no al Espíritu Santo, y el Señor dice: si tú no le dices, ya tú sabes. Y yo fui y le dije: hermano, Dios le bendiga. Amén, ministro. Digo: mire, el Señor me mandó a decirle a usted que aprenda de él, que él es manso y humilde de corazón. ¿Sabe lo que me dijo? Aplícatelo tú primero. Yo me sentí tan mal en el momento que yo bajé la cabeza y me fui, porque yo no entendía. Pero después, con el tiempo, el Señor te hace entender y dice: el Señor me dice, viste, que no es manso y humilde, que todavía tiene que aprender a ser manso y humilde. Si es otro que es manso y humilde, dice: amén. Amén. Wow, hermano, qué palabra. Señor, ayúdame a ser manso y humilde, porque soy prepotente en algunas ocasiones de mi vida. Pero el Señor me mostró que muchas veces, cuando el Señor muchas veces pone honra, le pone honra a alguien, muchas veces se mete el diablo con el mismo espíritu de él y lo lleva a creerse que él es la gran cosa. Fíjense que ya le dijo: subiré y me sentaré a la diestra del Altísimo. Se subió, él pensaba que era lo último y que como todo el mundo adoraba a Dios, lo podían adorar a él. Y ese espíritu muchas veces se mete en algunos. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos no debemos de creer que cuando el hermano predica o canta o hace algo, él que lo hace.
es la gloria de Dios. Al que tenemos que glorificar es a Dios. No dañemos a los hermanos con tanta pompa y cosas. Adore a Dios. Hermano, buen mensaje, la gloria de Dios. Porque Él es Dios. Sí, Dios te va a honrar. Dice la Biblia que Dios honra lo que le honra. Pero usted, como predicador, como cantante, o como en el ministerio que usted de servicio, lo que sea, que Dios le ponga, al final usted vaya allá y dígale, Señor, si es inútil que todavía ni siquiera haya llegado, porque no he terminado el propósito, sabe delante de ti, la gloria y la honra es tuya. Pablo creía que era por él. Yo soy Pablo. Yo conozco un hombre que fue al cielo, si en carne no lo sé, si en espíritu tampoco, que vio cosas inefables, cosas inimaginables que no se pueden decir, que no la pudo expresar con la boca, y se creía la gran cosa. ¿Y qué le hizo el Señor? Le mandó un aguijón enviado por el diablo. Dice, clamo la primera vez y nada, clamo la segunda y nada, y en la tercera escucho una voz que me dice, mira Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Tú eres débil y yo soy fuerte, tú te sometes y yo te honro. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, este es el propósito del Evangelio, hermano. El propósito del Evangelio es predicar a Cristo, es predicar la palabra de Dios de una manera sencilla. Usted predica y van a entender. Aquí, ¿qué hizo Pedro? Él le predicó lo que estaba en la Biblia. Y ya, tú predicas lo que está ahí. Y el Señor se va a encargar, hermano, de redarguir. Aquí yo estoy predicando, ¿quién se va a encargar de que esa palabra que el Señor está trayendo por medio de mí es el Espíritu Santo, que nos va a hacer entender? El Espíritu Santo es el único que puede hacer entender en la vida de nosotros cuando estamos haciendo lo correcto o cuando estamos haciendo lo incorrecto. El Espíritu Santo es que nos lleva a nosotros a orar. El Espíritu Santo es que nos lleva a nosotros a leer la palabra. El Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a ayudar al hermano, a ayudar al que no conoce del Señor, a usted darle algo a alguien que está afuera. Es el Espíritu Santo. Usted no es bueno porque usted es bueno. Dentro de la gente de nosotros todavía está esa parte adánica. Por eso morimos. Por eso los niños cuando nacen después que van creciendo, dice la gente que son un poquito como bellazos. ¿Bellazos? ¿Qué se dice? Porque ese gen está en ellos, pelean. ¿Y por qué esos muchachos están peleando? Porque yo le puse un plato a uno y otro a otro, y él se separó y le quitó el plato al otro y le entró y se le comió la comida, porque todavía ese gen de Adán está en nosotros, aunque tenemos la simiente de Cristo en nuestra vida, hasta que este cuerpo carnal, terrenal, no sea muerto y tengamos un cuerpo glorificado conforme al de Jesucristo, todavía vamos a presentar esa parte adánica. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice en el 35, gloria al 37, donde leímos, dice: al oír esto se pungieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, el don del Espíritu Santo. Primero le dicen que se tienen que arrepentir, que tiene que haber un arrepentimiento en ellos y que se tienen que bautizar. Y que luego que hagan eso, entonces vendrá el Espíritu Santo y lo llenará de su poder, de su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todo lo que estáis lejos, o sea, para nosotros que estábamos lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamares. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, fíjense, les predicaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, cuando el Espíritu Santo, ¿cuál fue la primera manifestación que el Espíritu Santo hizo después que fueron llenos todos del Espíritu Santo? Fue la conversión de 3,000 personas. Ahí nos testifica a nosotros, nos entender que el Espíritu Santo viene a redarguir de pecado, de justicia y de juicio, para que el hombre se convierta y pueda venir a Jesucristo y pueda ser salvo. El propósito de Dios no es condenar al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Mira, yo no he venido al mundo a condenar al mundo. Ese es mi propósito. Hay algunos que condenan a otros, pero el propósito mío no es condenar a nadie, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento.
El que se condena a sí mismo porque no hace lo que yo le digo. Dice, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y bien decir porque lo soy. Y si yo, el maestro y el Señor, he hecho estas cosas, hagan ustedes también. Porque ejemplo le he dado. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando Jesús comenzó a predicar en su ministerio, ¿qué dijo? Lo mismo que dijo el apóstol, lo mismo que dijo Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí dijo lo mismo Pedro. Cuando le preguntaron, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Arrepentíos y bautícense. Arrepentíos y bautícense. El propósito de nosotros es arrepentirnos cada día. Él es convertirnos cada día delante del Señor. Mira, en la mañana, cuando te vas a acostar, a toda hora, usted, Señor, perdóname, ayúdame a perseverar en tu palabra, en tu camino, ayúdame a hacer tu voluntad. Y el Señor ve la sinceridad de tu corazón y ve que tú quieres verdaderamente agradarlo. Porque el Señor no mira tanto la falta, sino el corazón humillado que te pueda tener. Amén. A veces cometemos mucha falta y no es excusa. No debemos de pecar, debemos de apartarnos del pecado. Pero a veces usted no puede, por una circunstancia que todavía Dios es el que sabe. Pero Dios ve en tu corazón de que tú quieres verdaderamente cambiar. Y hay personas que están así, hay personas que posiblemente están en la droga, o personas que están atadas y todavía no se han convertido, para ponerlo así. Y quieren salir de ahí, tú le preguntas, ¿y por qué tú consumes droga? Y te dicen, mira, yo aborrezco la droga, yo la odio, yo no quisiera, yo he destruido mi familia, mi casa, mi esposa, mis hijos, he caído preso, mi familia no quiere saber de mí, yo aborrezco esto, pero no puedo porque no tengo la fuerza de cómo dejarla. Pero cuando Dios dice, tú no tienes fuerza y vienes a mí, yo te voy a libertar. Y esa persona es libre en el momento que Dios así lo decida. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Siempre ir delante del Señor. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Como Jesús dijo, en hacer tu voluntad, Padre. En hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Debe de hacer un agrado en nosotros el hacer la voluntad de Dios cada día. Cada día trae su propio afán. A veces pensamos que si hacemos algo el día anterior y ya viene el próximo día, de que después que tú pediste perdón, por ejemplo, en la noche, que ya el otro día tú tienes que volver a pedir perdón por lo mismo. No, hermano. Si tú te humillaste esa noche y te quebrantaste delante de tu Dios te perdonó, ahora perdónate tú. Porque si tú no te perdonas, Dios no te puede perdonar. Porque hay una falta de fe en el corazón tuyo de creer de que Dios es tan misericordioso que Él tira los pecados de nosotros, lo más profundo del mal, y nunca más se acuerda de ellos. El único que busca en la basura y en el mal para traer los pecados pasados a nuestra vida y que nosotros no podamos entender que Jesucristo murió y derramó su sangre por nosotros, es el diablo. Trae lo pasado y te dice, ¿por qué? Tú eres un hipócrita. Y que ahora dice evangélico después que mataste tanta gente. Diablo mentiroso, 2 de Corintios 5:17, de modo que según está escrito, nueva criatura es. Para Dios no hay pecado grande o pequeño, para Dios todos son pecados. Y Dios me ha libertado, me ha sanado, me ha regenerado. Y hoy en día le sirvo a un Dios vivo y de poder. Un Dios que me ha salvado y que envió a su Hijo para que hoy en día yo pueda ser salvo y entre a la presencia de Él sin ningún tipo de impedimento. Así que Dios le bendiga a mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Dios me bendiga, hermano. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Den un aplauso, aleluya, con vida a nuestro Dios. Alabado sea Dios y dígale gracias, Señor. Hermano, yo siento que Dios habló a mi vida. Yo no sé usted. Yo siento que Dios habló a mi vida. Porque en realidad, alabado sea Dios, nosotros, aleluya, hemos sido, amén, llamados
para predicar el Evangelio. Alabado sea Dios. Y yo siento que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Aleluya. Donde quiera que nosotros estamos, y es de predicar el Evangelio. Amén. Al nombre de Cristo. Dios bendiga al hermano Jeffrey, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y que el Espíritu Santo de Dios siga usándote. Alabado sea Dios. Me gozo, hermano, porque me estoy mirando. Hermano. Aleluya. Dios te bendiga, Cristina. Dios bendiga a Cristina, hermano. Alabado sea Dios. Junto de su galán. Su niña. Aleluya. Ese es el muchacho. Sí, hombre. ¿Cómo no? Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí, hermano, tenemos que seguir integrándonos a los servicios. Amén. ¿Cuáles más están acá por primera vez después de la pandemia? Hermana Miriam. ¿Dónde está la hermana Miriam? Ah, bueno. Pero Dios le bendiga de todo modo, ¿eh? Dios le bendiga más. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga a todos ustedes. O a todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, hay una familia que nunca faltan a la iglesia. Yo sé que ustedes todos estamos notando, ¿no verdad? Que está ese vasito porque siempre están, amén, en el templo, en el lugar de adoración. Es la familia Cruz. Amén. Sigamos orando al Señor. Ellos, hermanos, se han quedado en casa por alguna sospecha, ¿no verán?